Los, los, había una voz ahí. Los principios ya están definidos. En este caso, lo que se encarga el supervisor es más que todo hacer cumplir dentro del marco normativo y sobre todo hay una parte que es muy importante, que muchas veces hacemos caso omiso, que es el tema de gestionar. Un supervisor SOMA debe gestionar, no solamente de enfocarse o abocarse en la parte operativa, que es muy importante, obviamente, sino también debe tener la otra parte, la contraparte, que es la gestión administrativa. Entonces, un supervisor SOMA tiene que ser completo, tiene que saber gestionar, estar revisando de repente documentos, procedimientos, establecer de repente matrices, hacer el seguimiento. Y la otra parte es ya implant, lo que es verificar, ¿no? El tema de cómo se están realizando las operaciones, en este caso, ver si hay alguna condición estándar o insegura, o si hay dentro de las plantas, por ejemplo, están realizando algún tipo de acto inseguro y otras cositas más. Pero está bien, vamos por el buen camino. A ver, otra persona que me pueda comentar qué entiende o por qué creen que hay un responsable de seguridad, de repente por su propia experiencia, de repente algunos, en este caso algunos, está dentro del puesto de supervisor SOMA. A ver, los escucho, gracias. A ver, Rodolfo ya fue el primero, escuchamos a otra persona. A ver, anímense, vamos, hay que perder la timidez. A ver, los escucho. O yo escojo. A ver, yo voy a escoger. A ver, hola Andrés Mendoza, ¿me logras escuchar? Hola Andrés. A ver, Alex Argandoña, Américo Josué, Cecitar Chauca, a ver, Clary Pretel. Uy, todos, vamos chicos, participemos todos, vamos, vamos, tenemos que despertarnos, vamos, hay que participar todos. Es muy importante que todos estemos activos para poder aprender. Independientemente, todos tenemos algún concepto de lo que es en lo que se enfoca el SOMA o el SST, entonces es muy importante la participación. A ver, así como su compañero Rodolfo levantó y hemos podido esclarecer algunos puntos. A ver, Nayeli González, Moisés Guayas, a ver, Moisés, vamos, te escucho. Hola, buenas noches a todos, buenas noches. ¿Qué tal, Bueno, Moisés? bueno yo voy a definir supervisor SOMA, ya que Ujú. no soy supervisor SOMA, pero soy ingeniero industrial, ¿ya? Ah, genial. Entonces, bueno, un supervisor SOMA es un profesional responsable de asegurar el cumplimiento, las normativas y el procedimiento relacionado con la seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. Ujú. El objetivo principal es prevenir riesgos laborales, accidentes y enfermedades profesionales, así como minimizar el impacto Ujú. dentro de una organización. Más o menos puedo definirlo así. Excelente, excelente, excelente. Muy bien. Y exacto, lo que acabas de decir tú, Moisés, es básicamente lo que conlleva o comprende un supervisor SOMA. Y también lo que mencionaba anteriormente Rodolfo en los detalles, ¿no? En base a los principios que en este caso se debería de manejar. Entonces, ¿quién es el supervisor SOMA? El supervisor SOMA es el supervisor de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, es quien vela por que se cumplan las medidas preventivas en el trabajo, orienta al personal e identifica riesgos y actúa como puente entre la gestión y los trabajadores. Por eso les decía, ¿no? Es importante que en este caso el supervisor esté muy enfocado en la parte operativa, pero no dejando de lado la parte administrativa. Es un conjunto, así como a veces escuchamos, ¿no? Sistemas integrados de gestión, integrados, trabajar de manera junta, unida, ¿no? Hacia un mismo objetivo, en este caso, que son los estándares. Ahora, ¿cuáles son responsabilidades claves del supervisor SOMA?
una de las responsabilidades clave es, por ejemplo, el registro y reporte de incidentes y condiciones subestándares. Esa es una responsabilidad que en este caso debe de cumplirse, ¿no? A ver, si hay un accidente o un incidente, y acá también quería aclararles algo, no hay que adelantarnos a poder, en este caso, decir, oye, ocurrió un accidente o un incidente. No, yo les recomiendo primero, es como que, oye, ocurrió un evento no deseado. Ya tenemos identificado un evento no deseado, ¿qué puede ser? O que una persona, por ejemplo, haya caminado, no vio una señalética y se resbaló. Un evento no deseado puede ser que de repente una baldosa se haya caído y felizmente no había nadie en ese tránsito. Entonces, ahí vamos a ver nosotros a que a partir de un evento no deseado puede ser un incidente o un accidente, ¿no? Un incidente de repente no llega, a este caso, a aplicar lo que es los primeros auxilios o que conlleva una clínica, ¿no? Que ya, o un hospital, lo que ya conlleva que puedas tener días de descanso médico, ¿no? Que un incidente no necesariamente llega al transporte de una atención médica. Entonces, por eso le digo el tema de eventos no deseados, que ya bueno, en la siguiente semana o en la siguiente sesión ya vamos a eh, poder revisar exactamente lo que es tanto un accidente o un incidente. Y acá también, aplicación del IPRC continuo. El IPRC continuo es muy importante. De por sí, algo que es muy fiscalizable es el tema de los IPRC, ¿no? Lo que hace una FIN muchas veces va, y cualquier persona que va a unas instalaciones es verificar el IPRC. ¿Qué es el IPRC? ¿No? Es la matriz de identificación de peligro, evaluación de riesgos y control. Entonces, pero antes de que ustedes se preguntaran, no, oye, pero ¿para qué es el IPRC? Es que en el IPRC encontramos todas las actividades que conllevan nuestros puestos de trabajo, cuáles son los posibles peligros, riesgos y controles que nosotros estamos tomando. En este caso, como responsables son. Y en este caso, si hay de repente un riesgo residual, hacer el seguimiento de tal manera que el, el nivel de riesgo sea controlable. Entonces es muy importante el IPRC continuo, también lo que todo parte, ¿no? En este caso que es el IPRC línea base, ¿no? Que ahí ya se hace el desglose, poder hacerlo por puesto de trabajo, ¿no? Que básicamente tiene que eh, engranarse con la participación de los trabajadores y luego a la aprobación por parte del comité de SST. También es muy importante lo que son los soportes durante las auditorías y los monitoreos, ¿no? Las famosas auditorías. ¿Alguien de ustedes ha pasado por auditoría o de repente, ¿no? No tanto como una auditoría interna o externa, sino pues de repente una homologación o todavía no han tenido esa experiencia de pasar una auditoría o una homologación? Igual, durante el transcurso de la clase voy a ir detallando más o menos, ¿no? Cuando es una auditoría interna, una externa, en este caso unas homologaciones, ¿no? Y los monitoreos ocupacionales, que básicamente son, por ejemplo, el diseño ergonómico, ver el tema de la iluminación, el tema de factores de riesgo psicosociales, entonces hay muchas cosas que intervienen por un puesto de trabajo, que eso también va de la mano con su IPRC. La coordinación de capacitaciones, ¿no? Que es muy importante y que muchas veces al supervisor muchas veces lo relaciona, un supervisor toma capacitación y no necesariamente su única función es capacitar, no, sino que conlleva más cosas, ¿no? Por eso les mencionaba el tema de la gestión, ¿no? Coordinación de las capacitaciones, recordarles que son 4 capacitaciones generales en el curso del año que tiene que llevar perdón, la empresa, ¿no? Y además de las capacitaciones técnicas que ya son para trabajos específicos, que los que son básicamente trabajos de alto riesgo, por ejemplo, trabajos en altura, espacio confinado, manejo defensivo, MATPE, eléctrico, caliente, entonces ya son más técnicos. Y también está la supervisión del uso correcto de EPP, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los EPP básicos? En este caso, casco, los lentes, las botas de seguridad, ¿no? Y también ya hay EPPs específicos que ya van más relacionados al tipo en este caso,
a los trabajos técnicos específicos de alto riesgo. No sé si tienen alguna duda hasta acá, o si continuamos. Por el momento creo que todo está claro, así que vamos a continuar. Entonces, ya que sabemos, manejamos un concepto base de lo que es un supervisor SOMA, vamos a empezar con los casos. Yo siempre digo que una forma de aprender más, de manera más eficiente es practicar. La práctica, como dicen, ¿no? La práctica es el maestro. Ya. Entonces, empezamos con un caso. Caso uno, identifica la responsabilidad. Durante la instalación de un nuevo sistema eléctrico, el supervisor nota que no se ha actualizado el análisis de riesgo, a pesar a pesar de que la actividad presenta nuevos peligros. Por ejemplo, uso de escaleras y herramientas eléctricas nuevas. ¿Qué responsabilidad no se está cumpliendo adecuadamente? A ver, activamos los micros y ustedes me indican. ¿Qué responsabilidad no se está cumpliendo adecuadamente? Teniendo en cuenta que estas son las 5 responsabilidades del SOMA. A ver, los escucho. A ver, Alex, Américo, Andrés, Carla, Clary, Daisy, Yadira, Marlene, Müller. Profesor, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, te escucho. buenas noches. En este caso sería el uso correcto de las EPPs, ya que el trabajo es en alturas, ¿no? Sería Ya, lo que es la falta de los EPPs y una buena supervisión. ya, EPP, supervisión. Gracias por tu participación. A ver, tres Yadira, ¿no? Muchas gracias, Yadira. A ver, otra persona. ¿Qué responsabilidad clave del supervisor SOMA no se está cumpliendo? ¿No se ha actualizado el ATS? Ya, y ten en cuenta algo, el ATS con qué se asocia, de las 5 cosas, de las 5 cosas que tenemos acá. Con el IPRC Continuo, Como el- Ujú. cierto, del continuo. correcto, Oye, exacto. ¿Saben por qué? Porque acá hay una parte clave, que acá dice, el supervisor nota que no se ha actualizado el análisis de riesgo, a pesar de que la actividad presenta nuevos peligros, uso de escaleras y herramientas eléctricas nuevas. En un IPC continuo, tú, como el nombre lo dice continuo, en ese caso debe estar en constante actualización, siempre y cuando, por ejemplo, si ocurre un evento no deseado y hay un peligro que no se ha identificado, se va a tener que actualizar y luego posteriormente pasar por el comité. También pasa, por ejemplo, con los puestos de trabajo. Si a un puesto de trabajo se le agregan más funciones y se tiene que hacer un nuevo análisis de los peligros y riesgos. También conlleva al tema de, por ejemplo, de las algunas observaciones o conclusiones que se tienen de los monitoreos, también ver, ¿no? En qué tanto afecta y se relaciona con el IPRC. El IPRC va a estar todo lo que en nuestro sistema de gestión a veces ejecutamos, ¿no? Lo que son los accidentes, incidentes, monitoreos, auditorías se van relacionadas algunas, no necesariamente todas. Entonces, por eso, ¿no? El IPRC continuo. Muchas gracias. Vamos bien. A ver, vamos con el caso número 2. Identifica la responsabilidad. Un trabajador realiza trabajo de soldadura sin la careta facial completa, argumentando que, bueno, no pasa nada y que le incomoda. El supervisor lo observa, pero no interviene porque ya es casi final de turno. ¿Cuál fue la omisión por parte del supervisor? A ver, los escucho. La omisión fue que no supervisó el uso correcto de EPPs, por más que el operario tenía el EPP, no. No es que no le Ex, hayan suministrado, sino es que no quiso usarlo. no quiso usarlo, correcto. Y saben, y ustedes, por ejemplo, ¿qué acción tomarían en este caso? Si ustedes fueran, o sea, ya contextualizando todo, ¿qué acción tomarían ustedes? En este caso, Alex, tú participaste. A ver, coméntame, Alex. Creo que primero es detener la actividad, ¿no? Detener la Ujú, actividad. Si no hace caso, hablar con el supervisor de su cuadrilla, probablemente
Ujú, y sobre todo depende de la actividad, a hacer un reporte de un incidente, ¿no? De un ujú. acto inseguro. Eso es lo que haría. Y en caso de que otro procedimiento más que pueda hacer es me parece una sanción al colaborador, ¿no? Correcto. Y hay algo, acá hay algo bien importante, mira, en un caso tan pequeño, lo que hiciste mención, pero estamos dándole toda la responsabilidad al trabajador, pero también hay una parte, el supervisor lo ha observado, no le dice nada. Ahí creo que vi una mano levantada. A ver, Moisés, te escucho. Sí, bueno, lo que mencionaste, ¿no? En principio, el enunciado dice que el supervisor se hace el desentendido porque ya era casi el turno de salida, ¿no? Entonces Ujú, ahí hay un error uno, ¿no? El segundo error es exacto. que no cumple con los EPPs, ¿no? Y la cual debe ser anotado y primero es una llamada de atención, ¿no? Si es la primera vez, ¿no? Y si es Claro, y reiterativo, ya acá, resulta un documento, ¿no? eh, exacto. Y si nos vamos más profundo aún, en este caso, y acá nos ponemos a pensar, oye, ¿cómo un responsable, un encargado puede hacer caso omiso de algo por querer irse? Entonces ahí nos damos cuenta que esta persona no es competente para las funciones, porque si obviamente hay trabajadores que en este caso eh, van a pasar por una curva de aprendizaje, ¿no? Pero si ahí hay un responsable, un supervisor, que es una persona competente, una persona que ya tiene experiencia, ya tiene una formación y que haga caso omiso de algo tan delicado como es en este caso, ¿no? Trabajo de soldadura, porque ya es casi final del turno y se quiere ir. Entonces, nosotros tenemos que ser congruentes con lo que predicamos, ¿no? Entonces, evitemos esta cosa, porque sí he visto, ¿ah? He visto casos de que supervisores ve, yo ya salí, ya me voy, no quiero amonestar, no quiero revisar el river, no. Entonces, porque esto puede ser una alerta. A la siguiente, de repente, tú no estás en Provisa, o estás en otra planta, o estás haciendo una gestión administrativa, y como el trabajador ya sabe, pero ya este supervisor no me dice nada, y justo en esa se cae, y ahí es donde vienen los problemas. Porque al final el trabajador puede argumentar, pero si mi supervisor siempre me ve y no me dice nada, ¿se dan cuenta cómo algo tan pequeño puede conllevar a una magnitud más grande? Entonces hay que tener mucho cuidado con hacer caso omiso. A ver, caso 3. Se presenta un resbalón sin lesión en un área con el piso húmedo. El trabajador comenta el hecho, pero el supervisor no lo registra porque no pasó nada grave. En este caso, ¿qué responsabilidad clave emitió el supervisor? Le hicimos supervisión del uso correcto de PP y le hicimos aplicación del dispersión continua. ¿Qué responsabilidades ha hecho caso omiso? En ese caso, ingeniero, sería el registro y reporte de incidentes, condiciones Cor- de bastante. Correcto, Rubén. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por tu participación. Exacto, ¿no? Entonces, en este caso, si yo veo, ¿no? Que en este caso no registran porque, oye, ay, no conllevó un accidente, ¿no? Ya para irnos rápidos todos o para evitar papeleos, ¿no? Entonces, hay que ser consecuentes con nuestras acciones. Y muchas veces las empresas no registran los incidentes. Justamente a veces hay comités que conllevan con sindicatos, entonces como que no quieren hacer de repente un tipo de magnitud y todo ello, ¿no? Pero lastimosamente tenemos que cumplir. Si hay un incidente, lo registramos, hacemos la investigación correspondiente, conllevamos a la participación del comité y tenemos en este caso, nuestro file, ¿no? De que se ha hecho una investigación. Tenemos que cumplir. El hecho de que no haya pasado nada no significa que no vuelva a pasar. Y es más, los incidentes son lo que más énfasis le debemos de poner, porque de un incidente puede llevar a un accidente, y un accidente puede ser o incapacitante o puede ser un accidente mortal, que ya en este caso llevaría a una notificación. Y luego ya viene a una FIL, se inspecciona y es una inspección a profundidad.
que básicamente ya es netamente a sancionar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con hacer caso omisos en no investigar los incidentes. A ver, caso 4. Se incorpora un nuevo grupo de trabajadores temporales a la obra. Nadie les brinda inducción de seguridad. Al tercer día, uno de ellos sufre una quemadura leve manipulando un equipo sin conocer el procedimiento. A ver, ¿qué responsabilidad se dejó de cumplir? Las capacitaciones. Correcto. Las capacitaciones. Y acá es otro punto importante. No es que, se me ocurre capacitar 4 temitas y listo. Bu- La cosa es que cumpla lo que me indica la ley y listo, ya. No. Uno tiene que capacitar de acuerdo a la actividad de la empresa. No, por ejemplo, si es una empresa con funciones administrativas, no sé, a nivel software, sistema, etcétera, hay muchas capacitaciones, por ejemplo, relacionadas al tema ergonómico, al tema de riesgos en oficina, al tema de iluminación. Entonces, son capacitaciones acorde a las funciones y acorde, en este caso, al rubro de la empresa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y también están las otras capacitaciones técnicas, que es básicamente asociadas o relacionadas a trabajos de alto riesgo. Y acá hace mención a algo muy importante, inducción de seguridad. Entonces, las inducciones de seguridad es todo la base, ¿no? Que contiene una política, cuál es el RIS, cuál es su comité si en caso lo tiene, ¿no? O en este caso un supervisor, ¿no? Cuáles son las funciones, que ahí es donde tú le haces la aclaración cuál es un acto, una condición, qué hacer, qué no hacer, verificar qué señaléticas, tal, es todo un global de la importancia de SST para el momento que ese trabajador pueda realizar sus funciones correctamente, ¿no? Y evitar esto, ¿no? Por ejemplo, una quemadura leve. A ver, caso 5. Durante una auditoría interna, el supervisor no acompaña al auditor ni proporciona los registros solicitados. La auditoría termina con observaciones evitables por falta de apoyo. ¿Qué responsabilidad le correspondía al supervisor? Hicimos registro, aplicación, coordinación y supervisión. Ya, eso es fácil. ¿Cuál es? A ver. El soporte durante auditorías y monitoreos. Correcto, Yadira. Entonces, es muy importante y tener claro esto. Las auditorías internas es es un medidor de cómo nosotros nos encontramos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero siempre, a ver, siempre que se realiza o se va a empezar un sistema de gestión, hay algo importantísimo que tenemos que tener en cuenta. Es nuestra línea base. Nuestra línea base nos va a decir, oye, qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, y poder ahí también de manera a empezar a nosotros poder realizar nuestro programa y plan anual, tener todos los tópicos, las mediciones, indicadores, y también posteriormente, ya cuando pasan unos meses, ¿no? Conforme a nuestro calendario, nuestro programa anual, nosotros poder pasar una auditoría interna, ¿no? Para saber cómo nos estamos, y en este caso ya viene una auditoría externa, que en este caso es por un auditor Mintra, ¿no? Bueno, y acá va a depender, ¿no? Y acá puede surgir la pregunta. Este, Ingeniero Braya, las auditorías Mintra tienen que ser todos los años, no necesariamente, va a depender del nivel de riesgo de la empresa, ¿no? Si son nivel de riesgo alto, obviamente va a pasar cada año, si no, es cada 2 años. Entonces, para eso ya tenemos una programación y cumplimos de acuerdo a nuestro plan. Entonces también es importante tener un procedimiento de auditoría interna, porque básicamente en nuestro procedimiento nosotros vamos a colocar cuáles son las características específicas que debe primero contener este auditor interno, o si es un equipo de auditoría interna, cuáles son las competencias que debe tener, si debe tener un certificado solo de auditor interno o basta con la experiencia certificable de lo que
en el rubro de SCT. Entonces, ya es en el procedimiento tuyo de una auditoría interna, vas a poder establecer cuáles son los campos, los tópicos, las actividades específicas, los evidenciales, los registros, ¿no? Que básicamente es. Y posteriormente, si ya conllevas a tener algún tipo de no conformidades u observaciones, puedo trasladarlo a tu matriz de acción correctiva, que son básicamente ahí vamos a ver todo lo, o sea, en una matriz de acción correctiva vas a encontrar todo lo que encuentras en tus inspecciones internas, en tus auditorías internas, como las externas, por ejemplo, en las observaciones de los monitoreos. ¿Qué más? Por ejemplo, hace poco que hubo el simulacro de multipeligro, ¿no? También cuáles son las observaciones. También, este es otro tip, ¿ah? Este es un tip. También los acuerdos que tienes en tu comité de CCT también lo puedes agregar dentro de tu matriz de acción correctiva. Entonces, pero ese ya cuando son gestiones muy consolidadas, que tienen un sistema de gestión muy fuerte, que de repente hay empresas que a ti cuando te miden en base a la ley 29783, ¿no? Que es la ley de seguridad y salud del trabajo. Pero hay empresas que no necesariamente, en este caso, tienen una ISO, ¿no? La ISO 45001, en este caso, pero ya van agregándole herramientas de la ISO y de alguna manera ya van teniendo una forma más sólida ante distintas fiscalizaciones, ¿no? O también, como en este caso les hacía mención al principio, el tema de las homologaciones. Este es un punto muy importante, el liderazgo en suma. Y acá viene la pregunta, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre jefe y líder? A ver, los escucho. Es una pregunta bien amplia. Los escucho. ¿Saben cuál es la diferencia? A ver, activamos los micros. A ver, Moisés, coméntame. Bueno, en lo que es con respecto a Soma, ¿no? El jefe, pues es una persona que en gestión de lo que es Soma, como que impone, ¿no? Las cosas, hace que Ujú. la gestión se cumpla sí o sí, pero drásticamente, ¿no? En cambio, pues Ya, un líder, pues, gestiona, pero con las acciones, no con los ejemplos. Y si hay personas nuevos, inclusive él mismo lo hace, ¿no? Entonces, desde ahí, correcto. sí. Genial, genial, Moisés. A ver, Jan Ibarra, te escucho. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, amigo. Bueno, de parte de jefe, es el que no está comprometido 100% con la causa del trabajo. Entonces solamente se encarga de Ujú. dirigir al personal. En cambio, el líder busca los medios que tiene a su alcance para, muy aparte de guiar al personal, impartir conocimiento y en conjunto con el grupo sacar adelante cualquier trabajo que tengan en mente. Correcto, sí. Muy bien, gracias. A ver, Rubén Villar, te escucho. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Mi punto de vista de la Ujú. pregunta es, un jefe puede ser, en pequeñas palabras, aquel persona que manda, ¿no? Puede decir que es un jefe, pero un líder, cuando Mm. hay cosas que hacer, dice, vamos, hay que hacer juntos, ¿no? Es un trabajo más unido, más equipo, o sea, que con un ejemplo que da el líder, los demás le siguen, ¿no? Claro. Sí, sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Rubén. A ver, Clary, te escucho, Clary. Buenas noches. Buenas noches. Un jefe podría ser una persona que se enfoca en la autoridad, que da órdenes y puede ser un poco distante y no se involucra con el equipo. En cambio, un líder es el que se enfoca en inspirar, el que puede guiar y apoyar y, y fomenta una comunicación abierta y la colaboración con todos. Correcto. Muchas gracias, Clary. Y todo lo que me han respondido es correcto.
y saben, y podemos verlo en la imagen. Si se dan cuenta, en la imagen, bueno, la que está superior, que dice jefe, vemos una persona que, bueno, claramente es la persona responsable y es la que dirige, ¿no? En este caso, manda, señala, y podemos ver que las personas jalan, y están simplemente sin expresión, no no se reconoce las emociones. En cambio, el líder es una persona que, oye, ¿sabes qué? Yo los voy a guiar. Esto se tiene que hacer así. Construye un puente, un canal, para que en este caso se realice. Y algo que es muy hablado, pero nunca, es muy hablado, pero muy poco se practica en la realidad, que es el trabajo en equipo, ¿no? Y muchas empresas en realidad hablan de que el trabajo en equipo, el trabajo en equipo, pero a la hora de la hora no se lleva, ¿no? Entonces, muy importante ustedes, por ejemplo, si tienen cargos altos o están próximos a tener un cargo, y simplemente si no lo tienen también, actuar como un líder, actuar, guiar al compañero, oye, y siempre pasa, ¿no? De repente hay un compañero nuevo, hay que guiarlo, hay que, en este caso, potenciarlo, porque al final todos trabajamos en base a un mismo objetivo, ¿no? Entonces debemos ser solidarios, empáticos, ¿no? Y también puede escucharse el caso, oye, pero yo lo guío y pucha, no es recíproco. Ustedes no busquen la reciprocidad, no busquen como algo dentro de ustedes, algo propio de ustedes, que sea su marca propia, su sello, ser un líder. Entonces, la idea es esta, ¿no? Estar en esta imagen, ¿no? El líder feliz y sus trabajadores felices. Obviamente, si nosotros tenemos un equipo a cargo y todos están felices y predicamos, en este caso, todo lo que decimos, vamos a tener objetivos que a largo plazo es beneficioso para todos. Tenemos un ambiente laboral agradable, tenemos, en este caso, sabemos que nuestro entorno nos va a dar un soporte, entonces, créanme que eso es muy importante en un centro de trabajo, ¿no? ¿No les ha pasado, por ejemplo, a veces cuando tenemos este clima, ¿no? El clima feo, ¿no? El clima de que, ay, tengo que ver a mi jefe, maritar, es como que hasta nos cuesta ir a trabajar. En cambio, cuando es un ambiente agradable, así sea, de repente sea un día de lluvia, no sé si a la mayoría le gusta la lluvia, ¿no? Un día horrible, de repente se pueden acumular tantas actividades, tantos compromisos, trabajo, pero sabemos que tenemos un grupo muy unido, muy integral, y sabemos que, oye, ah, podemos llevarlo, podemos llegar al objetivo, ¿no? Entonces es muy distinto y eso, aunque no crean, ayuda bastante a nosotros mismos también como que repotenciar nuestras habilidades y competencias. Entonces, practiquen el trabajo en equipo, líder, y lo que dijo nuestra compañera Clary, que es muy importante la comunicación abierta, ¿no? Pero yo lo cambiaría como una comunicación efectiva, ¿no? En este caso, transmitir lo que nosotros compartimos, ¿no? De repente un conocimiento o como yo le llamo, ¿no? Un tip, ¿no? Que pueda de alguna manera ayudar a nuestro jefe o a nuestro compañero. Entonces, siempre estemos abiertos a eso, ¿no? A compartir conocimiento y créanme que eso ayuda a que a uno mismo, con cosas de repente pequeñas, ayuda a repotenciarnos. Así que es muy importante eso, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no? Mira, este es un jefe. Este es un jefe que mira tanto que reniega hasta le sale humo por la cabeza, ya está sin cabello se está quedando, ¿no? Por ejemplo, hay una persona, un líder, ¿no? Que acá vemos y es muy evidente, una persona alegre, hasta le sale el cabello. Entonces, vemos la diferencia, ¿no? Una cosa es trabajar así, como este personaje, y otra cosa es trabajar así, ¿no? Entonces, es muy evidente la diferencia, ¿no? En este caso, un jefe manda, ¿no? En cambio, un líder te inspira, dice, uy, quiero ser como él. Eso busquen. Por ejemplo, ¿no? El jefe impone reglas y acá el líder te promueve compromisos, ¿no? Y algo que también, créanme, aunque sea, de repente lo pueden ver algo como que no sea que no tenga tanto impacto, son los nombres. En vez de repente llamarle pendientes a sus actividades, llámale compromisos, ¿no? Oye, tengo 10 compromisos en vez de 10 pendientes, ¿no? Y es como que, oye, vas cumpliendo, oye, estoy cumpliendo mi compromiso. Hasta en esos pequeños detalles está la diferencia.
Por ejemplo, ¿no? Acá el jefe se distancia, acá envía el líder, acá se involucra, te pregunta cómo estás. Ojo, no necesariamente el líder te tiene que preguntar, oye, tu vida personal, no, sino tiene que preguntarte cosas relacionadas al trabajo, ¿no? Y eso también es una línea súper delgada entre un líder que obviamente está ayudando a repotenciarte o a potenciarte, ¿no? Que la amistad, ¿no? O sea, hay que saber también diferenciar, ¿no? Entre el trabajo y la amistad. No podemos involucrar esos temas, porque a veces el exceso de confianza también lleva a que se pierda el respeto. O sea, por eso te digo, el líder tiene ese tino, tiene esa delicadeza de saber establecer parámetros, no necesariamente indicándote, sino con su forma, con sus expresiones, su forma y todo ello, ¿no? Pues es muy importante el líder. Y otro punto que también, y eso es donde se ve muchas veces en las empresas, señala errores el jefe, ¿no? Te dice, oye, te equivocaste, esto. Pero no te dice, no te da la solución, simplemente te grita o simplemente te dice que todo está mal, simplemente con el hecho de que quiere señalarte que estás equivocado. Y desde ahí ya estamos mal. ¿No? En cambio, un líder te enseña a mejorar, te dice, oye, ¿sabes qué? A ver, ¿cuál ha sido el error? Ya, mira, entendemos que tienes que hacer esto, te aconsejo que deberías irte por este lado. Y así créanme que uno aprende. Yo he tenido los dos casos cuando he estado en mi etapa formativa. Siempre trato en realidad, siempre, como digo, ¿no? De lo malo siempre se aprende algo. Así sea, créanme, que digan, no, ¿cómo de aprender algo? Se aprende. De repente no copiarlo, pero a no hacer eso. Pero se aprende, todo se aprende. Entonces, muy importante, ¿no? Y también es algo que ahora veo que también las universidades, institutos, veo que están aplicando mucho, son el tema de las habilidades blandas, ¿no? Que a veces de repente las tenemos, pero no las explotamos. Y créanme que eso también juega un papel, un rol muy importante en nuestras competencias como profesionales, ¿no? O en en nuestra competencia, en nuestra formación, ¿no? Porque algunos están estudiando, no necesariamente han terminado. Entonces nos ayuda. Por eso también existen cuatro pilares de liderazgo, seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tenemos el ejemplo personal, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo personal sería, oye, tanto que hablo de que, oye, si vas a ingresar a un almacén, ponte tu casco. Voy y no me pongo el casco siendo el jefe, siendo el supervisor. Tengo que predicar con el ejemplo, ¿no? Oye, si ocurre algo, reporto. Tengo que empezar yo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vas a exigir a una persona que llegue puntual si tú llegas tarde? Por más que tú puedas tener un contrato de confianza y de repente tu asistente, tu analista no lo tenga. Entonces, hay que predicar el ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. La comunicación activa, escuchar opiniones, tener la delicadeza de poder escuchar y poder analizar y llegar a un consenso. Si tú eres una persona que tú ya tienes la respuesta y no eres abierta a escuchar otro tipo, ya estamos mal, porque siempre te vas a cegar en lo que tú creas. Puede ser que de repente todo lo que te dicen las personas no estén acordes a lo que se espera como respuesta. Sin embargo, le puedes orientar, ¿no? La idea es esa, orientar, pero siempre tienes que estar presto a escuchar las opiniones de las personas. La empatía es algo que ahora muchos utilizan la palabra empatía, comunicación asertiva o comunicación efectiva. Entonces uno también tiene que utilizar estas palabras, también utilizarlas, suenan bonitos, pero apliquémoslas, ¿no? La empatía, muy importante también, ¿no? En qué momento decir las cosas, cómo decirlas. Recuerden que también cada trabajador es un mundo distinto, ¿no? Cada persona es distinta, entonces también hay que saber cómo llevamos el camino a que se puedan potenciar esas personas, ¿no? Y la constancia. ¿De qué sirve que digas, uy, ya tengo mi programa, ya tengo mi plan, tengo mis procedimientos, ya bacán, ya paso por el comité, todo, y ya quedo ahí, ya, listo, pero no lo ejecutas, no le das seguimiento, ¿no? Entonces, ¿para qué hago todo un cronograma, un programa, si al final no le voy a dar una constancia?
¿no? Y créanme que muchas veces esto pasa y las empresas cuando quieren postular o quieren pasar por una certificación ISO, se tienen que empezar de nuevo, cuando tan sencillo hubiera sido, oye, seguir de repente llenando sus registros, formatos, hacer su control, ¿no? Pero no, muchas veces a veces les gana la pereza, la flojera, ¿no? Entonces uno tiene que ser constante. A ver, pasamos con casitos que son más prácticos y también nos ayuda a reforzar nuestro conocimiento. A ver, durante una inspección, el supervisor encuentra a un trabajador sin guantes. Se limita a gritarle delante de todos y le dice, si te cortas, es tu culpa, y luego se va. ¿Actúo como jefe o líder? ¿Qué puedo hacer diferente? A ver, Rubén, estás con la mano levantada, te escucho. Eso sería como un jefe, no, disculpe, pero si fuera líder sería pues, ese rato demostrar, ¿no? Los actos de la cual debería estar ¿Tú qué correctamente, hubieras porque hecho? todo trabajador cuando está trabajando dependiendo con qué tipo de materiales tiene que utilizar los EPPs bien adecuados también, pues, ¿no? Ya, si tú hubieras sido ese supervisor, ¿no? Tú eres un supervisor, pues vamos al caso que tú eres el supervisor, el jefe, y encuentras a un trabajador sin guantes. ¿Cómo hubiera sido tu forma? ¿Qué le hubieras dicho? Primeramente, o si fuera jefe sería pues, una llamada de atención o como líder también, pues no es para su bienestar del trabajador, no para el bienestar del jefe tampoco, ¿no? Pero Ujú, cualquier cosa que pasa, la responsabilidad es del supervisor. ujú. Ya, ya, está bien. Listo, Rubén, muchas gracias. A ver, otra persona. A ver, caballeros, nada más, los escucho. Y algo que Hola, dijo Rubén. buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Silvia, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Buenas Sí, bueno, noches. A ver. se le haría un llamado a atención, ¿no? Y sobre todo se le haría eh, darle la importancia del por qué tiene que usar el guante, ¿no? Para que Ujú, tenga, como decimos en muchas áreas y empresas, ¿no? Que depende de claro. uno mismo, el que llegue completo a casa, ¿no? Que primero es su salud. Exacto, Ujú, exacto. Y muchas ujú. veces las personas o los trabajadores no tienen interiorizado eso, ¿no? De que, oye, puede que la empresa te pueda, la empresa puede tener todos los mejores estándares de seguridad, medio ambiente y calidad del mundo, pero ¿de qué sirve si al final el trabajador no interioriza que, oye, al final el que se tiene que cuidar, número uno, soy yo, porque al final ya me pueden indemnizar, los voy a demandar, denunciar, puedo ganar, perder, pero al final de repente la persona que se va a quedar sin mano eres tú, por un acto inseguro. Entonces, uno también tiene que estar alerta, cuidarse uno mismo, ¿no? Lo que no pasa en años, pasa en segundos. Y algo que también es muy importante, hay muchas formas de llamar la atención. Una forma de llamar la atención es, paras la operación, llamas al trabajador y le dices cuál ha sido su equivocación, ¿no? Y le recomiendas qué es lo que debió hacer. Y otra cosa es llamar la atención y gritar delante de todos. Por eso le decía, y vuelvo acá, volvemos a esta parte, este pilar del liderazgo, la empatía, la comunicación. Entonces es muy importante cómo tú dices o cómo llevas el mensaje. Entonces hay que saber, hasta llamar la atención hay que saber. No puede decir llamada de atención, sí, pero la llamada de atención puede ser como lo acabo de explicar, y otra cosa es ya alzando la voz y hacer de alguna manera que la palabra más conocida es roche, ¿no? Que pasa roche enfrente de todos de sus compañeros, ¿no? Tampoco es así. Hay que tener prudencia al momento de también llamar la atención. A ver, este punto. Antes de iniciar un trabajo en altura, una supervisora reúne al equipo, repasa con ellos el procedimiento, muestra cómo usar el arnés y se coloca el suyo delante de todos. ¿Actúa como jefe o líder?
A ver, Rubén, te escucho. Bien, Rubén, me gusta, sí, participativo. Dime, Rubén, te escucho. Sí, Rubén, te escucho. Rubén, te escucho. Tu micro está apagado, te escucho. Ahora, ingeniero. Sí, sí, ahora sí, Rubén, te escucho. Ya, Genial, ya. dime. En ese caso, el supervisor estaría actuando como ¿no? Como un líder, porque él está demostrando cuál es la manera adecuada del uso del arnés, dependiendo del trabajo también, si es en altura o anclado, Claro, todo todo lo que procedimiento conlleva, adecuado. ¿no? Eso paso a paso, claro, correcto. Genial, Rubén, muchas gracias. A ver, Jan Ibarra. Sí, él actúa como líder, ya que muy aparte de dar el paso a paso de cómo sería el uso correcto del arnés, hay que tener muy importante la consideración de la línea de vida, ya que es muy importante el momento de estar trabajando en alturas y protegiendo la vida de las personas. Exacto, ¿no? Saber identificar la línea de vida es muy importante. Clary, te escucho. Bueno, en este caso la supervisora está que actúa como líder porque les está ayudando, les está comunicando cómo utilizar todos los instrumentos y también les está garantizando un cuidado ya que los está diciendo que van a trabajar en altura y eso como que es muy peligroso. Exacto, y cuando tú formas a la persona, formas al grupo, cuando haya nuevos integrantes, por ejemplo, y puede pasar que el supervisor esté en otras actividades, el mismo grupo enseña al trabajador. Entonces ahí, por ejemplo, vemos que el líder dejó su marca. ¿Por qué? Porque los demás trabajadores o los demás compañeros a ese personal nuevo lo integra y también en este caso, lo educa, ¿no? Entonces, esa es la finalidad del líder, ¿no? Dejar la enseñanza y que vengan otros nuevos y siga ese ejemplo, ¿no? Ese es muy fundamental por parte de un líder. A ver, el reporte ignorado. Un trabajador informa a su supervisor que hay un derrame pequeño de aceite en el área. El supervisor responde: tú mismo límpialo ya, no me hagas perder tiempo con eso. A ver, evidentemente, ¿esto qué es? ¿Un jefe o un líder? A ver, ya, te escucho. Directamente actúa como jefe, ya que no da el ejemplo de los pasos a seguir para evitar un accidente grave, porque mucho que sea algo visual que se esté presentando, eso puede generar un incidente o si no a la larga un accidente grave, pero actúa como Correcto. jefe. Exacto, sí, totalmente. Te escucho, Silvia. Correcto, sí, es un jefe, ¿no? Porque no da la importancia en su momento a sus colaboradores de lo que puede producir una caída, ¿no? Un accidente. Sí, y si nos damos cuenta también, acá menciona hasta la forma de expresarse, ¿no? Y no me hagas perder el tiempo con eso, o sea, hasta hay falta de empatía. Entonces, sí, o sea, totalmente, un Así es, no es la jefe, forma correcta de dirigirse a sus colaboradores. sí. Sí, y aunque no crean, es muy importante la forma en cómo tú le dices al trabajador, porque miren, si yo escucho tú mismo límpialo y ya no me das perder el tiempo, de una manera, de por sí tú ya estás siendo una persona muy mal educada, mal criada, y no sabemos la reacción de la otra persona. La otra persona también te puede responder mal, o hasta, hay algunos hasta que son muy impulsivos y puede generar hasta a una agresión. Entonces, hay que saber cómo llevamos el mensaje. Muchas gracias por la participación. A ver, vamos al siguiente caso. El descanso forzado. Un operador lleva más de 10 horas trabajando. El supervisor nota que está agotado, detiene la operación y le pide que descanse, a pesar de la presión por cumplir la producción. A ver, acá, ¿actuó como jefe o líder? En este caso sería como un líder, ¿no? Si fuera jefe, uy, ya estaría diciendo, produce nomás, aunque pudiendo o no pudiendo. Pero un líder siempre Ujú, ve a su trabajador dependiendo en qué situación se encuentra. Dependiendo de eso, dice correcto. un receso.
Correcto, muy bien. A ver, te escucho, Silvia. A ver, Clary, te escucho. Bueno, en este caso nos damos cuenta que sería como un líder porque se da cuenta que el operador se siente agotado y quiere garantizar su cuidado y le dice que vaya a descansar. Exacto, muy bien. Jan, Sí, correcto. En este caso, actúa como líder. Primero que nada, porque el supervisor está siendo empático con el operador y sobre todo que está prevaleciendo la seguridad y la integridad física de él, pese a cualquier ujú, tema de producción. correcto. Y saben acá que es algo importante también, es que no sabemos, o sea, sí, ya para tener la respuesta, sí es un líder, ¿no? Que el tema de la empatía, la comprensión, detiene la actividad y todo eso, que es muy importante. Pero también saben que este operador no necesariamente sea para evitar o sea, a ver, quiero dejarme entender. Este operador sí está cansadísimo y puede sufrir un accidente, pero también este accidente que pueda tener el trabajador, no sabemos si su alrededor también está engranado en esa operación, por ejemplo, ¿no? Porque puede ser que ya descansa, sí, podemos el caso de que este trabajador no, el supervisor, actuó como jefe, no, trabaja, trabaja, y al final, por este falta de tino de este supervisor, se accidenta el trabajador, de repente tenía que hacer una operación de alto riesgo o cualquier tipo de actividad que engrana otras actividades que están otros trabajadores y que también podría conllevar a accidentes o hasta por último puede generar una falla técnica en alguna operación y pueda verse involucrar toda la planta. De cómo podemos, ¿no? Como se dan cuenta de cómo podemos ir agrandando, agrandando, agrandando la magnitud del riesgo por algo, por un descanso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante. Por eso le decía, en los detalles está la diferencia, ¿no? Y acá, en este caso, esta persona actuó como un líder, ¿no? Porque ve que ya son 10 horas trabajando, entonces ya el cuerpo también avisa que está agotado y evidentemente tiene que detener la operación para cuidar, en este caso, el bienestar de esta persona, la integridad de esta persona y también posiblemente la integridad de los demás trabajadores, ¿no? Entonces es muy importante esto. A ver, el caso 5. Solo yo tengo la razón. En una reunión del comité de CCT, un jefe toma no permite que los técnicos expongan sus observaciones. Interrumpe constantemente diciendo, yo ya revisé todo, no hay nada que mejorar. ¿Actuó como jefe o líder? A ver, Jan, te escucho. Bueno, actúa como jefe. Primero que nada, que está limitándose a, a regir solamente su opinión y no escuchar la opinión de los demás. Falta de empatía, falta de comunicación, lo que es comunicación asertiva y efectiva, y sobre todo falta, como les dije, de predisposición para atender las opiniones de las demás personas dentro de la reunión. Correcto, sí, ¿no? Y un comité es básicamente poder revisar procedimientos, revisar las observaciones. Entonces es muy importante que el comité sea primero un comité competente, ¿no? Para eso también dentro de nuestro programa y también la ley exige que el comité de SCT se encuentre capacitados, ¿no? Para poder adquirir estas eh, competencias, además que también deben estar involucrados, por ejemplo, en las inspecciones internas, en las participaciones del IPRC. Entonces, sí, es muy, muy importante las funciones del comité, ¿no? Que cumplen un rol vital en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones legales del supervisor? Según la ley 29783, el supervisor debe velar por el cumplimiento del reglamento interno de SCT, participar en inspecciones, investigaciones y capacitaciones, identificar peligros y reportarlos a tiempo,
cumplir procedimientos y hacer cumplir a otros. Entonces, aquí les hago una pregunta. ¿Cuándo, o mejor dicho, todas las empresas deben tener un reglamento interno de SST? ¿Ustedes qué dicen? ¿Y se escuchó? O sea, de mi parte considero que sí, todas las empresas deben contar con este reglamento, ya que es una normativa, una ley de por sí que el personal interno de la planta o interno de cualquier empresa debe seguirlo para evitar cualquier inconveniente, cualquier contratiempo o falta en una normativa de la empresa. Ujú. Sí, a ver, cuando son de 20 o más personas, se tiene un comité de seguridad y salud en el trabajo. Y una función en el comité es aprobar, en este caso, el reglamento interno de SCT. Cuando son de 20 menos de 20 trabajadores, se opta por tener un supervisor. No, en este caso ahí el reglamento interno no es necesariamente una obligación que lo tenga, sin embargo, no significa a que de repente, por un tema de mejora continua, quieran tener un reglamento. O sea, pueden tener todo. Va a depender mucho, en este caso, de cuánto están dispuestos a elaborarlo. En este caso, los que son de 20 o menos de 20 trabajadores, ¿no? Los que son más de 20 sí o sí tienen que tener su reglamento interno de SST. A ver, caso número 1. El reglamento que nadie conocía. Durante una inspección de Sonafil, se entrevista a un grupo de trabajadores y ninguno reconoce el reglamento interno de SCT. Al consultar con el supervisor, indica que se colgó en la cartelera hace un año, pero no ha sido difundido ni actualizado pese a los cambios en las operaciones. ¿Cuál es la obligación legal incumplida? Yo les hago la pregunta, ¿no? Ya tienen su reglamento interno de SCT. ¿Basta con solo tenerlo en procedimiento? ¿Qué encontramos en un reglamento interno de SCT? Escuchamos, ¿no? Reglamento. ¿Reglas? A ver, los escucho. Encendemos los micros. ¿Procedimiento? Perdón. Ya, su procedimiento. ¿Qué más? A ver, vamos, participemos todos. Sería un conjunto de procedimientos, un conjunto de procesos que deben ser difundidos de una forma correcta incluso, perdón, mediante capacitaciones. Ujú. Ya, vamos, Moisés, te escucho también. Bueno, la obligación legal incumplida es, pues, la ley está y no se cumplió como tal, ¿no? O sea, si dice, Claro, el reglamento estaba, pero no se difundió, entonces ahí hay una falta, ¿no? Yo veo eso, ¿no? claro. Y es muy importante el tema de que ya pasaste tu reglamento interno, ya lo has aprobado y tienes la aprobación del comité y todo, pero ¿de qué sirve si al final no lo difundes? ¿No? Ni está actualizado. Y acá yo te hago la pregunta, les hago la pregunta, oye, pero tengo que actualizarlo todos los años. Uy, ahí ya te escuchó, ya te escucho. Yo incluso en las empresas que he estado laborando, muy aparte de difundirlo mediante correo electrónico, mediante capacitaciones también existe la forma en la cual se aplica la mejora continua. Entonces, si estamos midiendo, estamos controlando, también estamos verificando que el mensaje esté llegando de forma correcta. Entonces, se aplican pequeñas evaluaciones al personal de forma grupal para que la empresa quede con constancia de que el equipo por lo menos sí leyó las normas y está consciente de lo que se le está impartiendo el conocimiento. Correcto, sí, totalmente de acuerdo, bien.
Ahí, ¿quién alzó la mano? Alex, guarda. Sí, Alex, ¿tú levantaste la mano? ingeniero, la Sí. ley es bien clara, ¿no? Y si está entrando a tallar la SUNAFIL, uno de los 8 principios que rige la ley es el principio de información y capacitación, ¿no? Ese es el que estaría, pues, la empresa eh, pasando por alto, ¿no? Al no haber informado a los trabajadores precisamente sobre el reglamento, ¿no? Correcto, sí. Y saben, y es más, se han dado cuenta que hay pequeños cargos de entrega en el reglamento interno, por ejemplo, ¿no? Que dice, yo, tal, DNI, tal, confirmo que se ha sido difundido, ha sido difundido el reglamento, ya. Ese de ahí, por ejemplo, es un sustento, en este caso, en este caso, si es que nos cae una FI. A ver, ¿dónde más puedo encontrar mi reglamento interno? Que hicieron menciones sus compañeros, ¿no? El tema, por ejemplo, en las plataformas de la empresa, ¿no? Hay empresas que básicamente todo lo suben a su nube, pero de nada sirve que suban todo a su nube si no hay acceso a que el trabajador tenga acceso y pueda revisarlas. Otro donde encuentro también el reglamento interno, lo encuentro en la famosa y lo que estuvimos viendo al principio en las inducciones de SCT. ¿No? Por eso le decía, en la inducción de SCT vas a encontrar tus políticas, tu reglamento, qué hacer ante un evento no deseado y todo eso, ¿no? Cómo reportar y todo. Pero sí, entonces es muy importante. Nada sirve que hayas redactado, tengas todo bien bonito tu reglamento, pero no lo difundes. Y sobre todo, que, que no lo hayas difundido y sobre todo que no tengas evidencias de la difusión. Entonces, eso también es grave, ¿no? Y actualizarlo, ¿no? El tema de que, a ver, una actualización va a depender si va a haber algún cambio, un cambio, se puede decir, considerable en el tema del reglamento, si no, en todo caso, tienes una revisión. Entonces, hay diferencia entre una versión cuando hay un cambio y una revisión. Cuando no va a haber cambio, pero al menos ya lo revisaste. Entonces, sí hay un seguimiento al material. Entonces, hay que saber verificar eso. A ver, caso 2. El informe que nunca se hizo. Un trabajador reporta que una escalera de acceso al techo está suelta. El supervisor lo escucha, pero no lo registra ni comunica mantenimiento. Días después ocurre un accidente en ese mismo punto. ¿Cuál es la obligación legal incumplida? A ver, los escucho. A ver, Clary, te escucho. Pues el caso que vemos ahí es que es identificar peligros y reportarlos a tiempo, ya que si nosotros estamos con unos trabajadores debemos supervisar que todos los equipos estén bien implementados y también, ya sea en este caso, comunicarlo a tiempo para que no ocurran accidentes como esos. Exacto, ¿no? Y ahí podemos ver la importancia de investigar los incidentes, ¿no? Como si hubiera investigado ese incidente, no se hubiera llegado a que se materialice un accidente. Entonces, por eso les decía, es bien importante. Por ejemplo, a veces podemos ver una baldosa suelta, pero está suelta, no pasa nada, y pasó 5 días, 10 días, y se cayó y le cayó y de repente al gerente, a un cliente. Entonces, esto es muy importante la investigación de incidentes, y obviamente con muchísima mayor razón la de un accidente, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Caso 3. Solo están capacitando a los nuevos. Se está desarrollando una capacitación sobre trabajos en altura, pero el supervisor decide que solo la reciba el personal nuevo, ya que los activos ya conocen el tema. Él tampoco asiste. ¿Cuál es la obligación legal incumplida? A ver, los escuchó. ¿Solamente a los nuevos se tienen que capacitar? ¿Ustedes qué dicen? No, Bueno, sería no solamente pues,
Perdón, te escucho. Tu micro se apagó. ¿Quién me había activado? Creo que fue Jan o Alex. Moisés. Ah, Jan. Te escucho, Jan. Bueno, no solamente se tiene que capacitar al personal nuevo, sino también se tiene que realizar un cronograma o un plan de capacitación, ya sea semestral o anual, ya sea por impartir el conocimiento, a alguien se le haya olvidado algo, algún tema específico, pero no solamente a los nuevos, sino también a los activos se tienen que capacitar, sin importar los años de antigüedad que tenga dentro de la empresa. Exacto, ¿no? Porque tengamos en cuenta que además de eso, muchas gracias, Jan, por tu participación. Además, tengamos en cuenta de que en los procedimientos de trabajo de alto riesgo, en este caso altura, en este caso, por ejemplo, ¿no? Punto de altura, ahí también indicamos en nuestro procedimiento la periodicidad que debe tener estas capacitaciones de alto riesgo, ¿no? Un año, 2 años, ya va a depender de la persona, pero no, tiene que ser cada año, ¿no? Ahora, y algo que es muy cierto y lo que tú dices es, se basa en un cronograma de capacitaciones, ¿no? Entonces tiene que ejecutarse en las fechas que se coloca. Ahora, ¿qué pasa si, no sé, pues de repente había una capacitación programada para febrero y no se llega y se capacita en junio? ¿Hay repercute en algo? Eso de ahí, no necesariamente porque puedes ir a tu comité de SCT, explicas el motivo y actualizas tu programa. Además, tengamos en cuenta que existe también lo que son los informes trimestrales, ¿no? Que cada trimestre, en este caso, tú tienes que mandar un informe a la alta dirección, ¿no? Del sistema de gestión de seguridad. Ahora, por ejemplo, retomando nuevamente el ejemplo, ¿no? De qué ocurre si no se llega dentro de los plazos, también puede pasar en las inspecciones internas, ¿no? Entonces, ah, recuerden que dentro de su programa hay una columna donde indica o señala lo que son observaciones. ¿Para qué existe esa columna de observaciones? Justamente para colocar, oye, ¿por qué no se está llegando en febrero? Porque de repente la operación o por temas de repente presupuestal, etcétera, etcétera, pero ya hay un sustento. Entonces, cuando tú vayas a actualizar o mover fechas, tienes que comunicarlo a tu comité de seguridad y salud en el trabajo. Caso 4. Por presión del cliente, un operador quiere ingresar a una zona de alto riesgo sin firmar el permiso de trabajo. El supervisor, para evitar retrasos, lo deja pasar. ¿Cuál es la obligación legal incumplida? A ver, ¿los escuchó? ¿Cuál es la obligación ilegal? Legal, perdón. La obligación legal que no se ha cumplido. A ver, activamos los micros. Si va a ser un Bueno, trabajo... Sí, a ver, te escucho yo. bueno, primero que tiene que haberse reportado con la encargada de la visita que tiene que realizar. Y segundo, el uso correcto de los EPP para poder ingresar a cualquier área de la empresa o de la planta. Correcto, correcto, Ian. Muchas gracias. Y sí, o sea, acá, por ejemplo, y esto es algo que se repite mucho y he visto bastante mm, más por contratistas que por propios trabajadores de la empresa, que es por querer acabar el trabajo rápido, es como que, oye, solamente me voy a demorar 2 minutos, 3 minutos en subir y ya no va a pasar nada. Ya, luego lo firmas, luego lo regularizas. Hay que evitar esas malas prácticas, ¿no? Que es algo que es muy recurrente observar. Después. O sabes que también pasa de que a veces acumulan todos los ATS o los PETARES
de los trabajos que se han hecho en diferentes áreas, en todo el transcurso del día, 2 días, 3 días, etcétera, y luego lo van firmando y regularizando. Entonces, ahí, por ejemplo, es una falta grave, ¿no? O sea, primero que hacer eso, y segundo, de que no estamos siendo uno el área encargada, siendo uno el área de ca- justamente de seguridad. Hacer eso no estamos dando un buen mensaje al grupo. Entonces, para que cualquier actividad se realice, tiene que pasar por las firmas correspondientes y la autorización. También tengamos en cuenta que un ATS, ¿cuánto dura un ATS, no? Un ATS dura lo que dura una jornada laboral, básicamente 8 horas. Ahora, si se va a extender, nuevamente se hace un llenado del ATS y pues, ahora, otro punto, es que muchas veces sucede de que, ya sabes que voy a llenar todas las actividades, cuáles son los peligros, los riesgos, las medidas. Uy, ahora en EPPs, ¿qué coloco en EPPs? Voy a marcarle todo. Y no necesariamente tienes que marcar todo. Te marcan lo que tú tienes que marcar, utilizar. Así de simple. Porque a mí me ha pasado también que a veces cuando entraba por la planta, hacía mis rondas, encontraba ATS y me colocaban todos los EPPs marcados. A la realidad solamente era de 10 cosas, eran 3 cosas. O sea, por más de que, es que, no, me voy a asegurar, no, o sea, sé consciente. ¿Sabes lo que vas a utilizar? Entonces, marcas lo que vas a utilizar. Si no estás seguro, no lo marcas. Simple. Entonces, en esos detalles, como les digo, ¿no? En los detalles está la diferencia. Entonces, es muy importante eso. Ahora, el decálogo del buen supervisor. Un buen supervisor, ¿qué hace con su decálogo? Da el ejemplo en todo momento. Si usas correctamente tu EPP y cumples los procedimientos, los demás te van a seguir. Y es claro, ¿no? O sea, si yo quiero decir, oye, colócate esto, oye, antes de dar órdenes, ¿sabes qué? Primero yo el ejemplo. Y van a decir, uy, mi jefe utiliza eso, oye, vamos a seguirlo. Y es así, tiene que ser así. Ahora dice, escucha con atención al personal. La seguridad empieza por entender los riesgos que vive el trabajador en campo. Y por eso les decía, es muy importante escuchar al trabajador, escuchar al equipo. Porque, a ver, ¿qué les dije al principio? El supervisor no solamente realiza actividades operativas, sino también tiene que realizar actividades administrativas. Entonces, en el momento que este supervisor va a realizar sus actividades administrativas, va a haber momentos que no va a estar en la planta, porque va a tener que estar atendiendo algunas cosas en su laptop, computadora, etcétera. Entonces, para eso deja este grupo que ya están formados, que ya están capacitados, que ya están concientizados y de alguna manera van a ser los ojos del supervisor cuando el supervisor está haciendo otras actividades. Y eso me ocurría a mí, por ejemplo. Por ejemplo, yo cuando ya acababa mis vueltas, supervisión de campo, y cuando ya me iba a la oficina a realizar ya actividades netamente de gestión, entonces, que era 2 horas, 3 horas, por ahí, eh, ya venía, por ejemplo, a mí me buscaban los propios trabajadores y me decían, oye, ingeniero, está pasando esto, para que pueda observar. Y ya, y yo me acercaba, tomábamos las acciones inmediatas y todo eso, pero había esa conexión, ¿no? Entonces, por eso les digo, es muy importante eh, te, cómo tú haces ese ejemplo y consigues ese resultado. Créanme, cuando ustedes tengan el resultado de que el equipo de trabajo a ustedes los alerte, créanme que va a ser su trabajo, va a ser muchísimo más, este, no más fácil, pero va a ser más jugoso, ¿no? ¿Por qué? Porque estás dejando un mensaje, estás dando una buena enseñanza. Entonces vas a evitar accidentes, vas a evitar daños a la empresa y y sobre todo, y algo muy importante, vas a cuidar la integridad de tus trabajadores, la parte humana que muchas veces dejamos de lado, ¿no? Entonces es muy importante eso. Corrige sin humillar.
intervenir con respeto genera cambios duraderos, no rechazo, ¿no? Y exacto, por eso les hacía el ejemplo, el de cómo llamar la atención. Una cosa es que, oye, ¿por qué te sube? Y otra cosa, detienes la operación, no sé, Juan Flores, baja, por favor, quiero conversar contigo. Conversas en privado. Listo, tal, debes hacer tal. Solucionado. ¿No te das cuenta cómo hasta en la forma de llamar la atención, ¿no? Entonces también, de alguna manera, tú también estás eh, estructurando tu postura, estructurando tu performance. Entonces es muy importante eso. Y también, de alguna manera, te vas ganando el respeto. Entonces el respeto es lo que también importa bastante. Nunca normalices el riesgo, ¿no? Frases como que, como eso siempre se ha hecho así, no salvan vidas, las ponen en peligro. Y sí, ¿no? Nunca normalices el riesgo. Por más que de repente ocurre que dentro de las actividades deportivas, ¿no? Te juntas con tus compañeros, operar, etcétera, y ya se vuelven tus amigos, tus patas, y al momento de que pasa algo, dices, no, no me voy a decir nada, si con ellos jugué partido hace, no sé, pues una semana, por eso le decía la línea delgada, ¿no? Es una línea súper delgada que entre el trabajo y la amistad, entonces hay que tenerlo muy en cuenta y no normalicemos el riesgo. Si hay que llamar, detener la operación, se hace. No es como que, no, ya es mi horario de salida, me voy a demorar. No, normalicemos eso, porque luego vienen las consecuencias. Reporta toda condición o acto subestándar, aunque parezca pequeño. Lo que no se reporta no se mejora. Y exacto, ¿no? Y es algo que mucho hace énfasis en las ISOs en general, 45001, la 14001, la 9000, o sea, la de seguridad, medio ambiente, calidad, hasta la antisorden, la 37000, la mejora continua. O sea, si no hay si no observamos, si no detallamos, nunca vamos a mejorar. Entonces, es muy importante. Si ves algo, repórtalo. Y a partir de ahí se va a generar estos cambios, ¿no? Capacítate y capacita a tu equipo. Un supervisor actualizado evita errores por desconocimiento. Y sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo paro en constantes capacitaciones, ya también viendo dónde de repente estudiar la maestría hacia acá en Perú, en el extranjero. Entonces, yo puedo tener toda la experiencia del mundo, pero eso no significa o no me impida seguir capacitándome. La mente tiene que estar en constante conocimiento, en constante eh, adquisición de conocimiento, lean bastante. No tienen costumbre, agarren la costumbre, pónganse metas cortas, leer un día, por ejemplo, un día te lees una página. Todos dirán, oye, pues una página, no, 50, porque de a poco estás agarrando una costumbre. Entonces, hay que agarrar las costumbres buenas. Prioriza la vida sobre la producción. Ningún plazo vale más que la integridad de una persona, y totalmente de acuerdo. Recordemos, somos seres humanos, tenemos familia, algunos son cabeza de familia, entonces, así como nos vamos, tenemos que regresar. Entonces, independientemente podemos estar en un lugar de repente que las condiciones son favorables, pero debemos reportarlo. Recuerden, somos seres humanos, debemos cuidar mucho nuestra integridad. Y debemos nosotros empezar uno mismo cuidándonos. Aplica el IPRC en el día a día. Identificar peligros no es un trámite, es tu herramienta para prevenir. Y es así, eh, y es algo que muchos no le dan importancia, que en verdad la magnitud que tiene el IPRC, tenemos que revisar las actividades. De repente, ¿no? Hay actividades que tú dices, oye, pero si yo no hago, lo comunico. Oye, pero yo no he participado, lo comunico, quiero participar, quiero. Uno también tiene que involucrarse en el sistema de gestión. Participa activamente en inspecciones y reuniones de SCT. Tu presencia comunica compromiso con la seguridad, ¿no? Y claro, en las inspecciones internas,
Ahí podemos observar tantos actos, condiciones, y ojo, no necesariamente tenemos que, ya voy a hacer mi inspección, esto y listo, la acabé. Ya vi, no, no hay nada. No, uno tiene que, pucha, si voy a hacer una inspección, voy a transitar, a ver cómo están las luces de emergencia, a ver cómo están los extintores, a ver de repente la infraestructura, cómo están las corrientes eléctricas, cómo lo observo, de repente si hay cajas, materiales que están obstruyendo las salidas de emergencia. Entonces es muy importante la importancia que tiene estas inspecciones internas. Inspira, no impongas. Un buen supervisor no necesita gritar, convence con su ejemplo y liderazgo. Y sí, es verdad, es muy importante eso. La postura, la forma en cómo te diriges a la persona, eh, como tú, créame que el cuerpo habla. Entonces, tienes que modular la forma en cómo habla, hasta el tono de voz. Por ejemplo, yo tengo el tono de voz fuerte, pero no necesariamente es porque estoy gritando, sino que mi voz es fuerte. Pero yo ya modulo, trato de tener un ritmo al momento de expresarme, buscar las palabras acorde. El hecho de que, por ejemplo, ¿no? De que tú agarres y te busques las palabras más rebuscadas del diccionario significa, ¿ah? O sea, tú tienes que llevar palabras que vayan acorde al contexto y al grupo. Entonces también por eso le digo la importancia de leer bastante. Tips prácticos para supervisores nuevos. El primer tip, siempre saluda, mira y escucha, genera confianza. Y que es así, no por el hecho de que seas un supervisor, un jefe, un coordinador, un director, un gerente, el CEO, no ves a una persona que tiene un puesto menos que el tuyo, no, un puesto más bajo, un puesto inferior, no lo vas a saludar, no tiene que ser respetuoso con las personas. Entonces siempre saluda con respeto, siempre dirígete con respeto a las personas. Eso genera mucha confianza y habla mucho de ti también. Inspecciona con criterio, no con castigo. No, por eso le decía el tema de la empatía, el tino, cómo tú te expresas, es muy importante. No familiarices con el riesgo, esto siempre lo hacemos así. Y eso de verdad, si encuentran personas así, díganle, oye, no hagas eso, porque créanme que así como las buenas costumbres se adhieren, también las malas costumbres. Entonces, sobre todo las malas costumbres se adhieren más rápido. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, evitemos eso sobre todo. Pide ayuda si no sabes algo. Es mejor consultar que improvisar. Y sí, o sea, si tienes dudas, consulta. Levanta la mano, me puedes ayudar, me puedes absolver esta duda. Sí, no, si no, investigas tú mismo, agarras, pucha. Tenemos el internet y muchas veces lo utilizamos para redes sociales, pero no, o sea, tenemos la red, tenemos en este caso internet, busquemos información, mejoras. Y además creo que ahora en las redes sociales hay ahora o sea, también lo que es distracción, pero también hay para aprender aún más. Y una reflexión para ya terminar el, el tema de hoy, la sesión número 1 del curso Supervisor Soma. Un buen supervisor no solo cuida que se cumplan las reglas, cuida a las personas, porque en seguridad liderar es proteger y proteger es querer. Entonces, nosotros tenemos que tener un perfil de líder. Seamos líder, generemos cultura a nuestro equipo, a nuestro alrededor, a nuestras personas, compañeros, ¿no? Que eso, créanme, genera confianza y hace que dentro de todas nuestras actividades que podamos hacer y o funciones tengan buenos resultados, que eso es lo que nosotros debemos de apuntar, ¿no? A un objetivo y sobre todo enseñar a los demás. Así que eso sería todo por la sesión del día de hoy. Espero que les haya gustado la sesión, esa primera sesión, y espero verlos en la siguiente sesión número 2. Muchas gracias.
Listo, chicos, entonces vamos a darle las gracias al ingeniero por la excelente clase de hoy. Y bueno, estaríamos reencontrándonos entonces en nuestra siguiente clase el día miércoles 9 de julio. Listo, y bueno, como les comenté al inicio de la clase, hoy vamos a tener una dinámica de sorteo.